Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a este cuarto evento de Women for Technical Talks. Anfitrionas, hablemos de tecnología, donde pretendemos fomentar la participación femenina en charlas técnicas. Antes de comenzar, vamos a dar reconocimiento a nuestros patrocinadores, que gracias a ellos es posible este tipo de eventos. Así es que muchísimas gracias a todos ellos por toda su ayuda y todo su apoyo. Voy a comenzar presentándome. Mi nombre es Isabel Fernández Gutiérrez, soy formadora y consultora y me dedico a la formación desde hace muchísimos años. Estudié informática y bueno, pues me he ido certificando en distintas herramientas, pues bueno, un poco por ir también avanzando en mi carrera profesional. Soy formadora de LinkedIn Learning, un trabajo que me encanta y que bueno, ya tengo más de 90 cursos publicados y ahora me han nombrado recientemente MVP en Microsoft 365, aplicaciones y servicios. Aquí os dejo mis redes sociales por si queréis contactar conmigo, cualquier duda, cualquier consulta. Y si queréis también visitar mis cursos en LinkedIn Learning, también podréis encontrarme ahí. Bueno, pues en esta sesión de este cuarto evento quiero hablar de una novedad interesante que se ha añadido a Microsoft Teams y también a Microsoft Outlook. Voy a hablar de la herramienta Microsoft Loop. Esta herramienta no solamente va a funcionar en estas aplicaciones. Su inicio ha sido poderse utilizar en los chats de Teams. Dentro de poco la podremos utilizar también en los canales de Teams y también en el correo electrónico de Outlook, pero es una herramienta que vamos a poder utilizar desde todas las o la mayoría de las aplicaciones de Microsoft 365. Sabéis que en los últimos 2 años el mundo ha cambiado y hemos tenido que adaptarnos a un nuevo entorno laboral en el que las personas, las empresas, las organizaciones tuvimos que cambiar nuestros métodos de comunicación tradicionales, pues por el chat, por las reuniones en línea. El contenido digital se ha extendido a espacios de colaboración más fluidos y dinámicos, ofreciendo más eficacia gracias a la inteligencia artificial. Esta herramienta Microsoft Loop es una nueva aplicación basada en Microsoft Fluid que combina un lienzo flexible con componentes portátiles que se mueven libremente y se mantienen sincronizados en todas las aplicaciones de Microsoft 365. Te permite que los equipos puedan pensar, crear, planear y trabajar en colaboración de modo remoto o en modo híbrido. Y se puede usar Microsoft Loop para trabajar junto a otras personas en un proyecto y realizar un seguimiento del progreso de ese proyecto en una única área de trabajo y viendo en todo momento los cambios, porque estos aparecen resaltados. También nos muestra notificaciones, etiquetas de estado, listas de tareas y muchos componentes más que permanecen siempre actualizados y que podemos utilizar desde esta aplicación Microsoft Loop y desde la mayoría de las aplicaciones de Microsoft 365. Por tanto, su objetivo principal es potenciar la colaboración en un entorno de trabajo remoto o híbrido. ¿De qué elementos se compone Microsoft Loop? Bueno, pues Microsoft Loop está basado en Microsoft Fluid y Fluid Componentes. Y bueno, si ya conoces esas aplicaciones, seguro que los elementos que presenta Loop te van a resultar más familiares. Las áreas de trabajo, que sería el primer elemento del que vamos a hablar, son espacios compartidos donde puedes agrupar y gestionar todos los elementos importantes de un proyecto en el que trabajas con tu equipo, pudiendo saber en todo momento en qué está trabajando cada miembro y realizar un seguimiento del progreso de los documentos que están compartidos. Las páginas son similares a una pizarra,
una pizarra digital en la que podemos insertar cualquier componente que se haya creado en cualquier aplicación. Y los componentes pues, son elementos autónomos que permiten colaborar en tiempo real a lo largo del flujo de trabajo. Desde el chat, desde las reuniones, desde documentos, desde un email, desde listas, notas, etcétera. Como ya he mencionado, pues Loop está diseñado para la colaboración. Está en constante evolución y en el momento actual es posible enviar componentes de Loop a un chat de Teams, pero pronto también estará disponible en los equipos y en los canales y en otras aplicaciones de Microsoft 365. Recientemente también está disponible en el correo electrónico de Outlook. Cuando envías un componente de Loop, todos los usuarios del chat pueden editarlo en línea y ver los cambios al instante. Y puedes elegir entre varios componentes para añadir al chat y colaborar con el resto de miembros del chat. O si es un chat de 1 a 1, pues colaborar con la otra persona. Puedes añadir componentes de tipo lista con viñetas, de listas de comprobación, listas numeradas, párrafos, tablas, listas de tarea. Y es posible también colaborar con Loop dentro de un mensaje de correo electrónico, minimizando la necesidad de realizar largas conversaciones, ¿no?, dentro del correo. Ahora estáis viendo en pantalla mi Microsoft Teams. Me encuentro dentro del chat y estoy en una conversación con una usuaria. Estamos trabajando juntas en un proyecto y queremos utilizar las ventajas que nos proporciona los componentes de Microsoft Loop pues para mantenernos actualizadas de todo lo que vamos cambiando cada una de nosotras y bueno, pues de todas las tareas que tenemos pendiente, de todo lo que tenemos que realizar. Para añadir un componente de Microsoft Loop dentro del chat de Teams, nos vamos a ir a la línea de conversación. Aquí vemos que junto con todas las herramientas que tenemos para añadir a una conversación, encontramos los componentes de Loop. Solamente tenemos que hacer clic aquí para poder ver todos los componentes que tenemos disponibles. A medida que vaya evolucionando la herramienta, pues seguramente vamos a tener más componentes que podamos utilizar. Podemos, según el tipo de comunicación que necesitemos tener, pues podemos usar listas con viñetas, temas de discusión, listas numeradas, listas de tarea, párrafos o tablas. Solamente hay que utilizar, pues por ejemplo, si cogemos el de listas de tareas, solamente hay que seleccionarlo. Vemos ahí que ya aparece ese componente, todavía no lo hemos enviado. Se ve aquí a la derecha quién está participando en él. Eso se seguirá viendo también cuando ya lo enviemos y otras personas participen. Podemos agregarle un título. Vamos a ponerle, por ejemplo, lista de tareas pendientes. Y bueno, pues aquí abajo vamos a ir agregando las tareas. Tarea 1. Puedes asignar desde aquí la tarea a una determinada persona. En este caso, pues estamos hablando en el chat de 1 a 1. En este caso, con esta persona, pues nos tendremos que asignar lógicamente las tareas entre las dos. Entonces, pues simplemente aquí escribimos la arroba y buscamos a esa persona. En este caso solo somos dos, pero si fuera un chat de grupo, pues nos aparecería una lista con todos los componentes del chat y ya simplemente seleccionamos a esa persona y ya la tarea queda asignada. Aquí podemos elegir, por ejemplo, también una fecha, si es que tiene una fecha de caducidad. Entonces vamos a poner que la tarea, por ejemplo, caduca el 14 de noviembre. Seguimos añadiendo tareas. En este caso, la tarea se va a asignar, o me la voy a asignar a mí misma. Igualmente también me voy a marcar una fecha de caducidad. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo esta persona que está en la conversación con nosotros va a poder acceder a ese componente una vez que nosotros la hayamos enviado. Así es que voy a enviar el componente. Este ya aparece aquí, aparece en el chat y vamos a ir ahora a la pantalla de la otra usuaria. Permitirme ahora un momento que os lo voy a poner aquí.
y vamos a la pantalla de esta usuaria y vamos a ver cómo en este caso ella va a ver el componente, aquí está el chat conmigo, y ella pues ve aquí el componente y puede participar en él. La usuaria en este caso ha recibido una notificación en su email y también ha recibido una notificación en la actividad de que se le ha mencionado en determinadas tareas en este componente. Por lo tanto, siempre va a estar, bueno, pues aquí que tiene un chat pendiente y siempre va a estar atenta a novedades que hayan surgido, porque como ya hemos dicho en la presentación, Microsoft Loop envía notificaciones. Ella ahora pues puede venir aquí y pues hacer los cambios que necesite, o si por ejemplo esta tarea ya la ha realizado, puede marcarla como realizada. Puede añadir más tareas, pues por ejemplo ella va a añadir ahora aquí la tarea 4 que me la va a asignar a mí. La arroba, selecciona a la persona y bueno, pues también le añade una fecha a esa tarea. Como podemos observar, y si vuelvo a cambiar otra vez a mi pantalla, esto se actualiza en tiempo real. Estoy viendo que esa usuaria está participando en el componente, o sea que veo que actualmente lo está editando e incluso puedo ver dónde tiene el cursor, ¿no? Qué elemento es el que está editando ahora mismo. Todos estos cambios los estoy viendo en tiempo real y bueno, pues todos estos cambios se están sincronizando de forma automática. Cuando envías un componente de Loop, no todo el mundo tiene por qué tener el mismo acceso a ese componente. Es posible que las necesidades sean de edición por parte de la persona o las personas con las que estés trabajando en ese chat, o puede ser que no. Entonces, cuando seleccionas un componente de Loop, si nos venimos aquí, elegimos un nuevo componente, en este caso pues elegimos por ejemplo una tabla o bueno, el componente que sea, vamos a decirle una tabla de estas dimensiones. Hay que observar que en la parte superior, aquí en el centro, aparece este vínculo que nos permite configurar el enlace y cómo otras personas pueden acceder a ese componente. Así es que si hacemos clic aquí, vemos la típica configuración de cuando compartimos un enlace a un documento con otras personas, pues en este caso el componente de Loop también tiene esa posibilidad de modificar los permisos de acceso. Dependiendo de cómo esté configurado el Teams en la organización, se podrán compartir esos componentes o se podrá generar un vínculo que permita compartir ese componente con cualquier persona que tenga el vínculo. En mi caso y mi organización no permite eso, por eso tengo esta opción desactivada. Podría tener acceso al componente del tipo que yo le diga aquí, editar o solamente ver todas las personas de la organización, lo que significa es que si ese vínculo después se copia y se pasa a otras personas, pues cualquier persona de la organización a través de ese vínculo puede acceder al componente. Los participantes actuales del chat, en este caso se limita a que el uso del componente según el permiso de edición o de visualización sea para las personas únicamente que se encuentran en el chat o personas que ya tienen acceso a ese componente, y si no lo tienen y reciben el vínculo, pues tendrán que solicitarle acceso a la persona que inició o creó ese componente, porque ahora vamos a ver después dónde se alojan esos componentes. Estos componentes que se envían a través de una conversación de chat se alojan dentro del OneDrive de la persona que ha enviado ese componente. Por tanto, si esa persona es la propietaria de ese componente, por decirlo de algún modo, y si ese vínculo llega a manos de otras personas, pues tendrán que solicitar acceso al componente. Si dejamos esta opción, esas personas cuando pinchen en el vínculo verán una página que les con un botón para solicitar acceso a ese componente, ¿no? Que les permitirá solicitar ese acceso. En este caso, pues bueno, vamos a dejar que los participantes del chat sean los que tengan acceso y bueno, pues ya sabemos que aquí podemos cambiar a editar o a ver según nuestras necesidades. Una vez que hacemos clic en aplicar, pues ya en este caso hemos seleccionado una tabla, pues igualmente empezaremos a rellenar los datos de la tabla. La otra persona que está también en la conversación, si nos cambiamos a su ventana y actualizamos la página, porque en este caso estoy en Teams para la web,
Y bueno, no sé si he llegado a enviar el componente, no, todavía no lo he enviado, entonces es normal que no lo vea. Ahora sí. Ahora ya una vez que el componente está enviado, pues esta persona ya puede verlo y bueno, y puede empezar a trabajar con él porque bueno, le hemos dado un, un permiso de edición sobre ese componente, ¿no? Entonces, eh, tenemos ahí ya, o esa persona en este caso, o esas personas tienen la posibilidad de modificar ese componente. Vamos a ver ahora dónde se alojan estos componentes. Fíjate que al pasar el ratón por aquí vemos que hay un vínculo donde aparece el nombre del componente. Y justo ahora que acabo de hacer clic en ese vínculo, pues vamos a la página de office.com y entramos directamente en el componente. Esto significa que cualquier persona que no tenga o que no esté trabajando en Teams puede trabajar desde el vínculo y desde ese componente, desde la web directamente, ¿no? Pero realmente dónde se aloja ese componente y bueno, esto es se crea un archivo dentro de nuestro OneDrive que contiene este componente al que bueno, pues se le da un nombre. Vamos a darle título, vamos a poner aquí tabla de inventario. Vamos a poner aquí, por ejemplo, unidades y aquí vamos a poner notas. Vale, y vamos ahora a ir a OneDrive. Desde aquí voy a entrar en OneDrive y vamos a localizar ese componente. El componente se guarda dentro de una carpeta llamada Microsoft Teams Chat Files. Aquí la tenemos, ¿vale? Si entramos ahí en esa carpeta, pues podemos ver esos componentes. Observa que actualmente los componentes tienen el nombre que les hayamos dado y además tienen la extensión Fluid, que pronto va a cambiar por extensión Loop. Desde aquí, pues lógicamente se puede entrar en el componente sin necesidad de estar dentro de Teams. Podemos ver, al pasar el ratón, vemos un resumen de las visualizaciones que ha tenido ese componente. Podemos ver las conversaciones en torno a ese componente y desde aquí, por supuesto, podemos ir al cuadro de diálogo de compartir y bueno, pues ver con qué permiso se compartió el componente y también podemos hacer clic en mostrar detalles y podemos ver, pues bueno, normalmente aparece aquí una vista previa, ahora bueno, pues parece que dio un error, pero podemos ver pues quién tiene acceso, con quién lo tenemos compartido y bueno, pues la actividad que se ha producido en ese componente más algún otro detalle, ¿no? del archivo. Cada archivo que selecciono, pues puedo ver sus detalles aquí en la parte derecha e incluso ya desde aquí pues puedo agregar un comentario si lo deseo y bueno, pues como vemos son fácilmente localizables estos tipos de elementos, pero hay que tener en cuenta que se encuentran dentro del OneDrive de la persona que lo ha creado, ¿vale? Y lo ha enviado a ese chat. Ahora vamos a ver también que ese componente de Loop también está disponible en Microsoft Outlook. Voy a cambiar de aplicación. Bueno, pues ahora estáis viendo aquí en pantalla mi cuenta de correo electrónico, la misma que estoy utilizando para grabar este vídeo y bueno, pues fijaros que tengo aquí las mismas conversaciones, me han ido llegando mensajes o notificaciones pues, de la actividad que se ha ido realizando en los componentes y bueno, pues cuando creo un nuevo correo electrónico, en el cuerpo del mensaje de ese correo electrónico puedo hacer uso también de los componentes de Loop. Fíjate en la pestaña mensaje que tenemos aquí el botón de componentes de Loop. Si hacemos clic aquí, pues vemos esos mismos componentes que veíamos en el chat y bueno, pues como ya adelantaba, esto va a ir en constante evolución, pues justo aquí en el correo electrónico también vemos un nuevo componente que es el componente de preguntas y respuestas. Inserta ese componente en la que todos los usuarios del correo que estén puestos en el para, en el CC o en el CCO, pues podrán
comentar o completar, ¿no? Entonces, pues bueno, es un componente, por ver algo diferente a lo que ya hemos visto de los componentes que hemos utilizado en Teams, pues es un componente en el que podemos hacer determinadas preguntas o dudas que tengamos y bueno, pues todas las personas que estén en el PARA, en el CC o en el CCO, pues pues pueden responder, ¿no?, a esas preguntas. Entonces, si enviamos esto a Lidia, por ejemplo, o bueno, y a otros usuarios, todos ellos pueden participar en esto, respondiendo, creando más preguntas, en fin, es una forma de no tener tantas conversaciones y tantos correos enlazados y tenerlo todo en una misma conversación. Igualmente, la propietaria de este componente sigo siendo yo, porque yo soy la persona que lo ha insertado en el correo electrónico, pero las personas que reciben el correo pues pueden trabajar en este componente y bueno, pues esa sincronización y esa actualización en tiempo real potencia enormemente la colaboración. También dentro del componente, cuando abras el correo vas a ver la gente que está justo ahora trabajando en ese componente, se va a actualizar en el momento. Y luego pues aquí también tenemos un botón, que eso también lo veíamos en Teams, para copiar el vínculo del componente si tenemos que compartirlo con otras personas. Entonces esto hace que el vínculo pase al portapapeles y luego pues podríamos pegar ese vínculo en cualquier lugar donde pudiéramos comunicarnos con otra u otras personas para que pudieran acceder a ese componente. Entonces, bueno, pues esto es una iniciación, un poco para que vayas conociendo, ¿no?, que esta novedad está en Microsoft Teams. Como ya sabes, Microsoft siempre está intentando mejorar la colaboración en Teams. Teams no es únicamente un programa de comunicación, es un programa de colaboración y que potencia muchísimo la colaboración entre usuarios, y creo que estos componentes de Loop van a ser una auténtica revolución para potenciar esa colaboración. Así es que bueno, pues simplemente por mi parte quería que conocieras esta nueva herramienta. Y ya para despedirme, pues volver de nuevo a agradecer a nuestros patrocinadores toda la ayuda y el apoyo que nos dan a nuestro grupo de Women for Technical Talks, y bueno, pues que gracias a ellos podemos realizar estos tipos de eventos. Y nada, muchísimas gracias por estar ahí, por escucharme. Y nada, espero que pongas en práctica el componente de Loop cuanto antes, porque ya verás que es una muy buena herramienta para potenciar la colaboración en Microsoft 365. Adiós, gracias.